de YouTube, espero que estén muy bien, soy Mundo Freaking, yo les traigo un nuevo video. Bueno, este es un video muy especial para mí porque tengo la afición de coleccionar cómics, me gusta mucho leer cómics. Me volví fan de los cómics gracias a las películas del universo Marvel. Y es por eso de que hoy les voy a mostrar 10 de mis cómics favoritos que considero que debería leer cualquier fan de Marvel. Son cómics muy buenos, muchas películas han basado en ellos y en general son cómics que en muchos casos han marcado lo que sería la editorial, las historias que hemos visto en las películas. Sin ellos no tendríamos películas para empezar, así que considero que son historias muy importantes y que en estos videos les vamos a dar un reconocimiento. Así que bueno, acompáñenme a ver un listado de 10 cómics que todo fan de Marvel debería leer. Así que sin más que decir, empecemos. Puesto número 10. X-Men Dark Phoenix. Sinopsis. La mutante Jean Grey protegió a sus compañeros X-Men arriesgando su propia vida. Al borde de la muerte, la Fuerza Fénix intervino, dando a Jean poderes inconmensurables. Por desgracia, los héroes pronto aprenderán por las malas que el poder absoluto corrompe absolutamente. Los X-Men deben decidir si salvar el universo o salvar a su compañera más querida. ¿Podrán rescatar a Jean de su destino? Esta historia, escrita por Chris Claremont y dibujada por John Byrne, es excelente. Ok, puede ser de que a algunos sí les cueste un poquito y por eso le he puesto en un puesto medianamente bajo a pesar de que es una obra maestra. Porque al estar escrita en los 80 sí se siente un poco el paso de los años. Pero considero de que si, por ejemplo, has visto la serie de los 90 y te gusta, yo creo de que esto es fijo. La verdad, yo sí lo disfruté bastante, sobre todo con las relecturas. Bueno, me parece interesante todo este concepto que engloba la Fénix Oscura, esta Jean Grey que se sale de control y cómo los X-Men tienen que lidiar con ello. Además, bueno, al menos en esta edición en la que lo tengo, y bueno, creo que la mayoría de ediciones también lo contienen, no solo tenemos estos 4 números que son de la Fénix Oscura, sino también tenemos como una especie de preludio a lo de Fénix Oscura, en donde tenemos la primera aparición del Hellfire Club, la primera aparición de Kitty Pryde, la primera aparición de Dazzler. O sea, son personajes muy interesantes, muy importantes. Siento que la verdad vale muchísimo la pena este cómic. Hay diferentes versiones, el Marvel Must Have lo tiene en integrales mucho más grandes. Este es el que yo compro de la colección definitiva de novelas gráficas. Mi mayoría de cómics son así porque son lo más económicos en tapadura. Pero bueno, la cuestión es leerlo. Lo puedes leer en cualquier lado, webcomic, como quieras. Pero considero que es una lectura muy importante. Como digo, ha sentado el precedente para las historias venideras de los X-Men. El Fénix Oscuro es un concepto muy interesante en el universo Marvel. Se ha intentado llevar a las películas muchas veces, pero no ha funcionado del todo, ya que ninguna película ha podido adaptar muy bien lo que esta historia representa. Y esa es la grandeza de esto. Uncanny X-Men Fénix Oscuro o Dark Phoenix es una historia muy recomendada. Puesto número 9. Capitán América y el Soldado del Invierno. Sinopsis. Durante más de 50 años, la Unión Soviética tuvo un agente encubierto, un indetectable asesino conocido como el Soldado del Invierno. Ahora ha vuelto, trabajando a las órdenes del general Lukin, que ha conseguido hacerse con un cubo cósmico arrebatado a Cráneo Rojo. El Capitán América ha jurado acabar con Lukin, pero en el camino se verá enfrentado contra el Soldado del Invierno. El capitán se enfrenta al mayor dilema de toda su carrera: descubrir quién se oculta bajo la identidad del letal asesino conocido como Winter Soldier o Soldado del Invierno. Aunque lo más importante es si Steve Rogers está preparado para conocer la respuesta. Les he leído la sinopsis como si fuera un misterio quién es el Soldado del Invierno, pero para todos los fans de Marvel y que ya han visto las películas, creo que la mayoría ya lo sabe. Es lo mismo. Ahora, este es uno de los pocos casos en los cuales, a pesar de que me fascinó el cómic, prefiero la película al cómic. En un momento explico por qué. Pero eso no quita de que el trabajo de Drew Baker como guionista y de Steve Epting como dibujante es magistral. Y bueno, acá yo lo tengo en estos 2 tomos, también igual de la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel. Lo que sí recomendaría es, a ver, con el Soldado del Invierno hay un tema con las ediciones, porque, por ejemplo, el Must Have te traería solo este libro de acá, que sería el Soldado del Invierno parte 2, si no me equivoco es del 7, ya es del 8 al 9 y del 11 al 14. Capitán América volumen 5, del 8 al 9 y del 11 al 14. El 10 no se incluye porque es un tie-in de House of M, de la dinastía de que esa es otra historia. Entonces por eso es que solo incluyen estos. Ahora, este de acá incluye los números anteriores, que sería Capitán América volumen 5 del 1 al 7. Así que yo recomendaría que se consigan una edición que tenga los 2 para que tengan la historia completa. Igual si tienen solo este también se sostiene por sí mismo porque en su gran parte de la historia está acá. Igual este tiene momentos que sí me gustaron mucho, le da mucho peso al concepto de Capitán América, como Steve Rogers es el hombre fuera de tiempo, indagan un poco en esto.
en su pasado, en todo lo que significa la figura del Capitán América y el peso de sospechar quién está debajo de la identidad del Soldado del Invierno. Que todos sabemos quién es, como digo, todos sabemos que es Bucky Barnes, ¿ya? Lo voy a decir porque ya la mayoría de seguro ha visto las películas antes, entonces no es ninguna sorpresa, ningún secreto, pero de todas maneras considero que la historia es muy buena, es muy intrigante y muy recomendada. Ahora, ¿cuál es el mayor problema de esta historia y por qué digo que la película es mejor? No sé si escucharon en la sinopsis que mencionan algo del cubo cósmico. Me gusta más la película porque siento que la película es un poco más aterrizada, o sea, lleva el concepto a un plano más de thriller político y acá pues ya se meten un poco con el tema de que el cubo cósmico y que el cráneo rojo y que el intercambio de cuerpos y un montón de detalles que mejor les dejo que ustedes lo lean y lo descubran porque es diferente a la película. O sea, hay elementos que son parecidos, pero en general la historia de fondo es muy diferente. Así que bueno, The Winter Soldier 100% recomendado también, sobre todo porque este cómic hace que se haga una de las mejores películas del universo Marvel en general. Y también es una de las mejores historias del Capitán América. Puesto número 8, Thanos Origen. Sinopsis: Thanos, el titán loco, un nombre que es temido de un confín al otro lado del universo. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que Thanos pareció destinado a una vida tranquila y quizás incluso feliz, antes de caer en los brazos de su único y verdadero amor, la muerte. Jason Aaron, el guionista de este cómic, y Simon Bianchi, el dibujante, nos sumergen en una historia de Thanos que me llamó bastante la atención. Esta fue una de mis últimas adquisiciones. La verdad lo habré comprado el día anterior a haber grabado este video y lo leí justo antes de hacer este video porque quería ver si entraba o no, y sí entró. Me gustó muchísimo el cómo estos autores logran contarte la historia de Thanos, pero no con el típico... O sea, es un personaje cósmico, claro, que está muy relacionado con la galaxia de Marvel, pero a la vez se siente como que muy humana su historia, se siente como un asesino serial perturbado. Y justo acá lo mencionan, ¿no? De que la idea era contar la historia de Thanos como si fuera un asesino serial, porque es un asesino serial. Entonces aquí vas a encontrar la historia de Thanos, cómo se convierte en este genocida loco y muchas situaciones que lo llevan a la locura. Cómo fue perdiendo la cabeza poco a poco. Tiene diálogos muy ingeniosos y la verdad la historia es muy atrapante. Es cortito, esto lo leí en 1 hora y media. Y bueno, la película no adapta nada de esto, eso sí. Infinity War, Endgame no adaptan absolutamente nada. No hay casi nada de lo que puedas agarrar de esto. Así que esto sí no se adaptó en las películas porque, bueno, Thanos en las películas está interesado en lo que sería el balance del universo, eliminar a la mitad de la población. Y bueno, aquí digamos que es más por el tema de que está enamorado de la muerte, cosa que es algo que viene del Thanos de los cómics. Pero igual considero que es una lectura muy interesante y la verdad también me gustó muchísimo y también la recomiendo muchísimo. Creo que este es el cómic más actual que van a encontrar en esta lista, así que puesto número 8 para Thanos Rising o Thanos el Origen. Que este también lo encuentran en ediciones más half y esta de Panini que tengo. Puesto número 7. Spider-Man entre los muertos. Sinopsis: la peor pesadilla de Spider-Man se ha hecho realidad. Uno de sus enemigos ha descubierto su identidad secreta y está usando esta información para golpear a la familia de Peter Parker. Ahora, Tía May ha sido secuestrada y Mary Jane puede ser la siguiente. Forzado a un terrible juego del gato y el ratón, Spidey tendrá que enfrentarse a todos sus grandes enemigos. Ok, esta historia escrita por Mark Millar, el mismo escritor de Civil War, y dibujada por Terry Dodson y Frank Shaw, es muy buena. La verdad fue una sorpresa porque normalmente cuando tú hablas de cómics de Spider-Man no se refieren o no te recomiendan tanto se van por los clásicos y sí, la mayoría son muy buenos. Hasta ahora no han adaptado esto en las películas y la verdad yo siento que con un Spider-Man como el de Tom Holland más experimentado, adaptar esto sería brutal. Bueno, aunque lamentablemente ya no tienen los elementos como la tía May, ¿no? Básicamente la historia va de que secuestran a la tía May y durante un año entero, si no me equivoco, Peter está como que ve la forma de rescatarla, ¿no? Porque juega mucho con esta idea de si la tía May realmente está secuestrada o está muerta. Y también incluso con esto de que van a ir tras Mary Jane. Entonces aparecen un montón de personajes del universo Marvel, un montón de villanos. En general es una cosa brutal. Es muy cinematográfico. Creo que es uno de los cómics más cinematográficos de los que están en la lista. Y en general es una historia muy interesante que va de Spider-Man en una carrera contra el reloj para rescatar a la tía May. Este lo tienen en edición Panini, que es el que yo tengo. También en edición Marvel Must Have. Hay, creo que en algunos países, acá en mi país no llegó. Lo encuentran en reventa nomás, pero en la colección esta de Spider-Man que sacó Salvat también lo encuentran. Así que bueno, si lo quieren leer, la verdad, recomendado. Este es el Spider-Man de Marvel Knights, también lo encuentran así. Si no lo encuentran con el nombre entre los muertos. O el último asalto también encuentran. Este tiene 12 cómics, es del Marvel Knights Spider-Man del 1 al 12. Así que creo que si lo agarran en esta colección de Salvat, lo agarrarían así como el de Winter Soldier en 2 partes.
Uno que sería Spider-Man entre los muertos y otro Spider-Man el último asalto. Tienen la historia completa. Mark Millar es un escritor que me gusta muchísimo y los dibujos también están muy buenos, o sea, son muy dinámicos, como digo, es muy cinematográfico. Tiene muchas sorpresas, hay algunos cambios con ciertos personajes, algunos cruces bien interesantes que se manejan aquí. Así como en general está muy recomendado. Me gusta muchísimo esta historia y fue una gran sorpresa leerla y descubrirla. Así que puesto número 7, Spider-Man entre los muertos. Puesto número 6, Vengadores Desunidos. Sinopsis. Tras años de lucha para proteger al mundo de incontables villanos, los Avengers se enfrentarán al desafío que le pondrá fin al supergrupo más poderoso de la Tierra. Ok, esta historia escrita por Brian Michael Bendis y dibujada por David Finch es un antes y después para la historia de los Vengadores. Es muy importante, es un... Bueno, no quiero revelarles mucho. Si no tienen ni idea de qué es esto, la verdad se lo recomiendo muchísimo. Nada más, vayan con esto. Aparecen un montón de personajes Marvel. Siento de que esta historia sí te mantiene intrigado de quién rayos está haciendo esto. Y la respuesta es medio inesperada. Bueno, a este punto puede ser que ya no, porque... A ver, voy a dar una pista nomás. Para los que no sepan, porque yo sé que muchos ya saben quién fue. Esta historia nos conduce a un evento muy importante que incluso ya se adaptó a películas en el universo Marvel. Al menos a la mitad. Se adaptó un poquito, pero... Bueno, la cosa es de que nos conduce a un arco muy importante en el universo Marvel. Y un cambio que azotará al universo Marvel para siempre. Este es el preludio, este solo afecta a los Vengadores en general. Y tenemos un último número en el cual destaco que los Vengadores restantes se reúnen en la mansión ya destruida y empiezan a contar los mejores momentos de los Vengadores a lo largo de todos los años de historia. O sea, de verdad, si ellos lo que querían era hacer un cambio en toda la estructura de los Vengadores, lo lograron y con creces. De verdad, es una historia muy potente. Esto fue uno de mis primeros cómics, me alegro porque es muy bueno. Y obviamente ya tengo también la continuación. De verdad se lo recomiendo muchísimo. Como digo, no quiero hablar mucho con spoilers de esto. Lo encuentran en muchos formatos también. Acá lo tengo en colección definitiva de novelas gráficas de Salvat. También lo pueden tener en Marvel Mascaf, como lo pueden leer también. Todos los cómics creo que están en digital también, así que no sé qué esperan. Vayan y léanse esto, que es muy recomendado, es muy interesante. Disma a los Vengadores de una forma muy buena y como te digo, te sienta las bases para un futuro evento. Así que puesto número 6 para Avengers Desunidos o Avengers Assemble. Puesto número 5, Spider-Man Blue. Sinopsis. Esta es la historia de cómo Peter Parker se enamoró de Gwen Stacy, o también de cómo casi no se enamoran, en la época dorada de la vida de ambos. Jeff Loeb y Tim Sale nos traen esta gran historia, es muy nostálgica en general. Esta historia forma parte de esta colección de cómics de colores. Por ejemplo, sale Daredevil Yellow, que creo que explora la relación de Daredevil con Karen Page. Hulk Gris, que explora la relación de Betty Ross con Hulk. Capitán América White, que explora la relación de Bucky y el Capitán América. Y bueno, en este caso Spider-Man Azul, que explora la relación de Spider-Man con Gwen Stacy. Creo que este es el más destacado de todos. No he leído el Daredevil y lo quiero hacer, pero bueno, al menos en Spider-Man Azul es una historia muy conmovedora, sobre todo por esas reflexiones que tiene Peter en el futuro, ya que como todos sabemos, Gwen Stacy fallece en cierto punto, y en esta historia Spider-Man nos comenta que Gwen Stacy pudo haber sido su verdadero amor, e incluso ya estando con Mary Jane. Incluso hay una escena en la que le agradece a Gwen Stacy porque lo formó e hizo que Peter logre estar bien para ella. Pero de todas maneras eso no quita que Peter la extrañe. Tiene momentos que son muy desgarradores, de verdad. Yo cuando lo leía tenía un poco de nudo en el pecho por la forma en la que Peter lleva esta pérdida. Pero a pesar de que los momentos en el presente son como que muy melancólicos y azules, como dice el título, realmente la historia es muy esperanzadora. Cuando está Gwen Stacy es muy esperanzadora, colorida, llena de varios detalles y matices. Muy buena. Spider-Man Azul también lo mismo, lo encuentran en Marvel Mascaf, creo que también en edición de Panini y está en colección definitiva de novelas gráficas. Deberían leerlo, sobre todo si les dolió The Amazing Spider-Man 2, es muy recomendado. Puesto número 4, Civil War. Sinopsis. Cuando una trágica batalla arrasa la ciudad de Stanford, matando a cientos de personas, el gobierno de Estados Unidos exige que todos los superhéroes se desenmascaren y registren sus poderes. Para Tony Stark, Iron Man, es una decisión lamentable pero necesaria. Para el Capitán América, es un ataque insoportable a las libertades civiles. La comunidad superheroica se rompe en dos. Spider-Man, Avengers, X-Men, Cuatro Fantásticos. Todos deberán elegir su lugar en la guerra. Este cómic, Mark Millar y Steve McNiven, que por cierto, creo que Steve McNiven es mi dibujante de cómics favorito, de lo que voy, o sea, me gustan mucho sus dibujos. Y siento que le daba pues, medio hiperrealista, pero a la vez es cómic. O sea, me gustan mucho sus dibujos. No sé qué decir de Civil War que no hayan dicho ya. Creo que de la lista es el cómic más conocido. Ya lo han adaptado a película. Es uno de los eventos que más marcó el universo Marvel en general. Este enfrentamiento entre Iron Man y Capitán América es icónico, es un antes y después para todo lo que sería la Marvel de los 2000. En general trae muchísimos cambios, cambia el status quo, incluso más que Avengers Desunidos. Y es muy interesante porque vemos enfrentamientos potentes entre varios héroes.
todo ese tema con Spider-Man. Hay una escena de Daredevil también que es brutal, en la que le habla a Tony. Creo que ese no era Matt Murdock, pero de todas maneras muy buena escena. Y tiene un contexto político que es muy interesante. Así que bueno, el cómic de Civil War la verdad es muy recomendado. Es algo diferente a la película. En este caso sí considero que el cómic es mejor que la película, a pesar de que la película me encanta. Ves a todos los héroes del universo Marvel enfrentarse entre sí, y es un enfrentamiento brutal y épico. Si no se lo han leído, léanselo, no sé qué esperan para leerlo. Es uno de los cómics más importantes del universo Marvel. Puesto número 3, Kraven The Last Hunt. Sinopsis: Kraven el cazador ha acechado y acabado con la vida de todos los animales conocidos por el hombre, pero hay una bestia que se le resiste, una que se burló de él en cada encuentro, el superhéroe conocido como Spider-Man. Ahora, el tiempo de jugar ha terminado. Acabará con la araña, la entrará y se convertirá en ella. Ok, esta historia escrita por J.M. de Matteis y dibujada por Mike Zeck es simplemente brutal. Es una historia de terror en Marvel. Esto tiene muchísimos tintes de terror, es lo más terrorífico que ha hecho Marvel, al menos de lo que he leído. No es que dé miedo, claro, pero tiene escenas potentes. O sea, esto de acá, este Spider-Man levantándose de la tumba de la carátula, no es clickbait. Así la pongo. Sé que es una historia medianamente conocida y me gustaría que en algún momento la lleguen a adaptar en algún formato, ya sea cómic, videojuego, película, serie, no sé. Pero siento que deberían adaptarlo, pero creo que es tan oscura que no se han atrevido a hacerlo aún. O sea, ha habido muchos momentos en los que podrían haberlo hecho y no lo han hecho. ¿Por qué? Yo creo que por la oscuridad de esa historia. Con eso lo digo todo. Pero ojo, no es una historia edgy nomás de jajajaja, Spider-Man violento o mucha sangre, muchas cosas. Es una historia terrorífica, pero que mantiene los valores de Spider-Man. Eso es lo que más me gusta de todo. Kraven se presenta como un villanazo, un personaje súper complejo. Es un cazador infalible que quiere demostrar el punto de que él puede hacer mejor el trabajo de Spider-Man que Spider-Man. Que él se convertirá en la araña. Bueno, en general, como digo, una historia muy potente. Considero hasta ahora que es la mejor historia de Spider-Man, a pesar de que se aleja mucho del ámbito clásico de Spider-Man. Creo que por el hecho de que se han atrevido a jugar mucho con este concepto de Spider-Man, es lo que hace que tenga mucha predilección por esa historia, que se salgan del molde. Es algo muy diferente a lo que normalmente nos tienen acostumbrados y ha sido difícil aplicarlo después. No se ha logrado escribir una historia tan potente. J.M. de Matteis quería presentar una historia como esta para Batman, pero se la rechazaron por lo oscura que era, o sea, a este nivel. Y hasta que se la aceptaron como Spider-Man, y felizmente porque nos presentó esta joya. Así que bueno, la última cacería de Kraven también la encuentran de un montón de maneras. Ahora creo que también Panini ha sacado una versión más económica de esto, que son unos delgaditos, pero de todas maneras también la encuentran en colección definitiva de novelas gráficas, o lo encuentran seguro en esta colección de Spider-Man también que les mencionaba de Salvat, en Marvel Must Have también creo que tiene su integral. Así que bueno, hay muchas formas de conseguirse este cómic y de cualquier forma se la recomiendo. Así que Kraven The Last Hunt, o la última cacería de Kraven, es un comicazo. Puesto número 2, Daredevil Born Again. Sinopsis: Karen Page, el antiguo amor de Matt Murdock, ha cambiado la identidad secreta del Diablo Guardián por una dosis de droga. Ahora, Daredevil debe encontrar fortaleza, mientras Kingpin le golpea como nunca antes lo ha hecho. Ok, esta historia la escribe el grandísimo Frank Miller, el escritor que se encargó de revitalizar a Daredevil. Básicamente, sin él no tendríamos la serie de Netflix, que creo que muchas veces lo he mencionado, es mi serie favorita en general. Así que estoy agradecidísimo con este cómic y con todo lo que ha hecho Frank Miller en la historia de Daredevil. La verdad ha introducido conceptos súper interesantes y convirtió a Daredevil en tremendo personaje que es. Lo sacó de una época medio oscura e irónicamente en esta época oscura era un personaje medio divertido, graciosito. Y o sea, puede funcionar ya, pero creo que lo que hizo Frank Miller para Daredevil le sumó bastantes puntos. Es un personaje súper complejo, un diablo católico que se enfrenta a ninjas, el tema de Elektra, Bullseye como un asesino imparable. Kingpin obtiene esa personalidad media aterradora y controladora que tiene en la serie. Así que muy buen cómic en general, Daredevil Born Again, súper recomendado. Esto se adaptó en la tercera temporada de Daredevil, no tiene mucho que ver con la serie que actualmente están emitiendo. Eso sí lo voy advirtiendo desde ya, pero es una lectura 100% recomendada. Esto también lo encuentran en 50.000 formatos. Creo que hay en Panini han sacado algunos cuantos, en Marvel Must Have también lo tienen en colección definitiva de novelas gráficas. Hay muchas formas de leerlo y es muy recomendado, de verdad. Creo que esa es la historia en la que más se siente este arco de renacimiento, de tocar fondo a un punto tan bajo que ya no puedes levantarte más y aún así levantarte. Y además de que ese cómic tiene una de mis citas favoritas en general de la historia del cómic, y creo que se la voy a leer. No es nada de spoiler por si acaso. Ya hay con Murdock. Era una preocupación menor, un talento prometedor para ser observado y catalogado, e incluso ocasionalmente adulado. Quizás un día ser convertido al estilo de vida de Kingpin. Pero es más que esto. Ahora es mucho más que esto. Siempre lo ha sido. Y le he mostrado que un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. Brutal, de verdad, este cómic
cimienta la base del hombre sin miedo en general, de por qué Daredevil es tremendo héroe que es, porque es un tremendo personajazo, es la mejor historia que tiene Daredevil. Creo que todos los tops de Marvel debería estar este cómic en general, porque es uno de los mejores que ha lanzado, así que bueno, por eso Daredevil Born Again entra al puesto número 2. Y bueno, el primer puesto, mi cómic favorito de toda esta lista en general, de los que he leído hasta ahora en cuanto a Marvel, es nada más y nada menos que Marvels. Sinopsis. El fotógrafo de noticias Phil Sheldon se encargará de informar una historia sobre los superhéroes en la ciudad de Nueva York. Un emocionante recorrido por los momentos que sirvieron para forjar el universo Marvel. Bueno, para las personas que más tiempo han estado en este canal, hace unos años, unos 4 o 5 años, hice un video acerca de Marvels y Avengers desunidos. Así que por acá lo voy a dejar las tarjetitas de arriba por si los quieren ir a ver. Aunque les advierto que la edición, que en general era mucho más pequeño, así que fácil no es tan complejo el análisis. Pero bueno, este es mi cómic favorito desde que lo leí. Es escrito por Kurt Busiek y dibujado por Alex Ross, el grandísimo Alex Ross. Y esto porque considero que es el homenaje perfecto a toda la historia del universo Marvel. Ok, sé que eso lo abarca desde los años 40 hasta los 70 que se murió Gwen Stacy, hasta ahí llega al menos este tomo. Sé que el Marvel Must Have llega un poquito más allá hasta la aparición de la nueva génesis de X-Men, o sea, Wolverine, Tormenta, Cíclope y todos, o sea, todos los X-Men que conocemos, ¿no? Que debutan en el Giant Size X-Men número 1, pero al menos en este tomo que tengo de la colección definitiva de novelas gráficas, llega hasta la muerte de Gwen Stacy. Y el protagonista de hecho es Phil Sheldon. Lo que me gusta de esta historia es de que es un homenaje al universo Marvel, te presenta cómo fueron las historias de esos años, o sea, se agarra muchísimo de las historias clásicas, pero todo visto desde el punto de vista de Phil Sheldon, un humano normal y que sufre los problemas que tendrían las personas normales y comunes en el universo Marvel. O sea, esta es una historia contada desde el punto de vista de los humanos. Ahora, normalmente algo que me gusta mucho de Marvel y que se retrata, por ejemplo, en el Born Again, que fue el post anterior, que por cierto, destacar también que en el Born Again me encantan los dibujos de David Mazzucchelli, se sienten muy realistas, fríos. A diferencia del Born Again, en donde el héroe es como que muy humano, acá la idea es la contraria. Los héroes son dioses y los humanos solo son simples espectadores. No pueden hacer nada ante la creciente evolución de las maravillas. Bueno, acá Phil Sheldon les llama a todos los superhumanos maravillas, a los mutantes, esto, y va contando cómo va su relación con ellos, ¿no? Y presenta temas muy importantes, temas sociales, la evolución no solo de los cómics en general, sino también de Estados Unidos. Hay muchísimas referencias en los dibujos. De verdad, nunca había visto dibujos tan hermosos en un cómic. Es que Alex Ross plasma básicamente la realidad en sus cómics. Creo que es el mejor dibujante que hay. Bueno, incluso mejor que Steve McNiven, que lo mencioné hace un rato. Es mi favorito. Me había olvidado de Alex Ross, discúlpeme. Pero sí, es mi favorito, solo que él se dedica a hacer más portadas, a excepción de Kingdom Come y unos cuantos cómics como este. Hay una recreación incluso de las portadas clásicas en esta edición, y creo que en otras también debe haber. Y también nos explica un poco el proceso de dibujo que tiene Alex Ross a la hora de dibujar este cómic, que es brutal. Es un cómic buenísimo. Me gustaría que algún día esto lo adapten al UCM. Esta es la adaptación que más me gustaría ver, porque siento que sería muy interesante ver los eventos que suceden en el UCM desde un punto de vista mucho más humano y terrenal. Normalmente siempre lo vemos desde el punto de vista de los héroes, pero verlo desde un punto de vista de una persona normal que no tenga poderes y que simplemente tenga que su día a día sea ver cómo Nueva York se destruye cada 5 minutos, está muy interesante. Y creo que esta exploración la hacen aquí de manera magistral, muy bien llevada. Es la pregunta, o sea, si alguna vez te preguntaste cómo reacciona la gente común a los superhéroes, esta es la respuesta. Este es el cómic que debes leer sí o sí. Es el cómic que más recomiendo en general. Lo que sí advierto es que esta no es una lectura para no iniciados, a diferencia de muchos otros como Civil War, Born Again. Bueno, Born Again sí, creo que sí. Kraven the Last Hunt también puede funcionar, o sea, no necesitas mucho contexto. E incluso a veces las mismas ediciones te dan una pequeña hoja de contexto. Este de acá, Marvel, sí siento de que tienes que saber un poco sobre la Marvel clásica para disfrutarlo mucho más. O sea, lo puedes disfrutar normal, pero siento que tiene más impacto si conoces a los personajes, porque te habla mucho de héroes incluso de los años 40, o sea, de la época en la que Marvel ni siquiera era Marvel, era Timely Comics. Entonces, es un homenaje en general a la historia de Marvel. Esto ya es para conocedores, de alguna manera. Igual siento que si no sabes mucho de Marvel, como sí lo puedes disfrutar por la crítica social y todo, pero siento de que si eres fan de Marvel, si te has leído muchos cómics, o al menos sabes más o menos de qué tratan, conoces a los personajes y todo, fuera no solo de lo que te presentan las películas, sino también los cómics más antiguos, en general investigas mucho sobre el tema de los cómics, este es el cómic. Este es el cómic que hay que leer. Y por cierto, no tiene nada que ver con la película de Marvel que salió en 2023. Ni siquiera aparece Carol Danvers, creo. Así que recomendadísimo. Este es el puesto número 1, mi cómic favorito. Está de Marvels. Esto lo encuentran también en colección definitiva de novelas gráficas y en Marvel Must Have, si no me equivoco. Esas dos está actualmente disponible. Si lo quieren, creo que también hay una edición gigante de esto y del Born Again también. Pero bueno, de todas maneras, como puedan, léanselos. Aunque siento que este cómic sí valdría tener una mejor edición posible porque los dibujos son una cosa de otro mundo, de verdad.
Hay cambios hasta de los Beatles, y yo soy bien fan de los Beatles, así que verlos junto con los personajes de Marvel es una delicia. Y bueno, sé que muchos estarán diciendo, pero te faltaron muchos cómics, ¿dónde está Planeta Hulk, Old Man Logan, Secret Invasion, House of Fame? Bueno, estoy planeando hacer una segunda parte de este video si a ustedes les gusta, así que déjenme abajo en los comentarios si quieren ver esta segunda parte, recomendándoles más cómics. En general esta puede ser una nueva sección del canal si es que tiene buen recibimiento. Y también déjenme abajo en los comentarios qué otros cómics de Marvel me recomendarían. Podré mostrar estos cómics para futuras secciones del canal, y también podría servirme como recomendaciones para leérmelos en caso no lo haya hecho. Así que bueno, por mi parte eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal para que vean más contenido como este, darle like a este video, se me ayuda bastante, compártanlo con la gente que les puede interesar. Síganme en mis redes sociales, los links estarán abajo en la descripción. Soy Mundo Freaking y nos vemos en la próxima. Bye.